Bueno, retomemos el espacio y lo anunciado. Quiero agradecer a Alondra Enríquez, consultora político-digital, a Grace Jiménez, quien es consultora política, politóloga también, y a mi colega y amiga Yadira Guagallo, quien es parte de ICARE. Y también obviamente es comunicadora y especialista en estas materias para tratar con mis invitadas de leer un poco lo que estamos viviendo. Si efectivamente los episodios de los últimos días le está pasando factura a la imagen del gobierno, porque hay una serie de detalles, ¿no? Lo de Progen, lo que pasó en la Asamblea Nacional con la parentela de los asambleístas, esto que fue develado a partir del asambleísta dibujante, se cuestiona además la edad del asambleísta Dominic Serrano, el viaje del presidente y el último tramo del viaje para cuestiones personales, y se vio al presidente vacacionando en Capri, Italia. Lo de Santiago Díaz, que en las últimas horas, ¿no? Esta denuncia de violación, un delito de violación. Bueno, hay un montón de cosas como para comentar. Le añadimos el malestar de varios sectores políticos, sociales, sindicales respecto de las leyes aprobadas por la Asamblea, promulgadas por el presidente de la República, que ahora mismo son materia de demandas de inconstitucionalidad, en fin. Gracias a mis invitadas. Quiero empezar con Alondra Enríquez a partir de la data que ella tiene. Ojo que Alondra nos presenta una data con base en el comportamiento de las redes, que creo que eso nos permite alimentar el comentario, más allá de, digamos, la opinión que cualquiera de nosotros puede tener. Los datos, digo, no mienten. Alondra, ¿cómo le va? Buenas noches, qué gusto. No, para mí es un placer poder acompañarles y más obviamente con quienes hoy vamos a ir también develando cuál es la razón de que la data y las redes sociales hoy estén tan activas. Correcto. ¿Qué tenemos ahora mismo, por ejemplo? ¿Qué ha pasado en estas horas en términos de imagen del gobierno? ¿Qué le está golpeando? ¿Qué le está beneficiando? No sé si lo de Fito a esta hora le logró generar una recuperación a la imagen del presidente, le golpeó al gobierno y a ADN lo de la asamblea. ¿Qué dice la data? Bueno, lo que nosotros tenemos en registro es que para el gobierno han sido los últimos 20 días bastante complicados en términos de comunicación. Un acierto de seguridad totalmente loable y que la mayoría obviamente hemos felicitado, que es la recaptura de alias Fito. Sin embargo, esta banalización de la exposición de este caso sí generó cierto margen de inconformidad, convirtiéndose la captura de alias Fito en el segundo momento más viral de este 2025, pero también en uno de los momentos donde el emoji de Me Burla, por ejemplo, alcanzaba 3.665 publicaciones. Y la sátira, el humor fue lo que primó en uno de los eventos más importantes. El desacierto comunicacional de este particular fue la foto, obviamente. La foto de los ministros, un Fito. Correcto, en el que muchos usuarios decían, ¿cómo es posible que se pueda exponer a un capo como que fuera un influencer? Y ustedes habrán visto, estoy más que segura, sobre todo en la red social de TikTok, los trendings de baile, los trendings satíricos respecto a esta buena relación, pero que además inicia con un cuestionamiento práctico por la exposición del caso, sumado también a la falta de consistencia en el relato de finalmente cómo se da esta recaptura. En redes sociales nosotros tuvimos tres relatos o tres historias sobre esto. El primero es que la captura se logra gracias a la intervención del gobierno estadounidense, relato que ha sido desmentido por el gobierno. El segundo es que hubo un acuerdo entre Fito y el gobierno precisamente para que esta recaptura tuviera un margen, digamos, de acuerdos mínimos, que también ha sido desmentido por el gobierno. Y el tercer relato es que finalmente en un ejercicio de investigación de inteligencia, la hija de Fito es quien entrega a su propio padre, y habrán visto también decenas de memes donde decían, bueno, la hija de Fito contando los billetes de la recompensa. Entonces, para el gobierno este fue un momento que marca, pero que no fue tampoco el único. La crítica ciudadana venía desde el debate de la ley de inteligencia. El debate más fuerte fue la ley de integridad pública. Este debate de la ley de integridad pública generó alrededor de un 57% de conversación negativa desde el 25 de junio al 3 de julio. La ciudadanía estaba muy preocupada sobre todo por este espacio que se daba a la posibilidad de tocar la jubilación. Así que para el gobierno definitivamente 20 días movidos, cuestionables manejos comunicacionales que habrá que revisar si fueron eficientes o fueron acorde a la exposición mediática que la gente hoy exige. Nosotros habíamos hecho una medición hasta el mes de mayo, la hemos actualizado hasta el 27 de junio y en datos lo que tenemos es que el gobierno estaba con un 43% de incidencia positiva y un 57% de incidencia negativa. A ver, me quiero quedar en el tema de Fito, Yadira. ¿Qué tan
importante ha sido o es o tiene valor el tema de Fito para el gobierno? Primero la captura, y yo suscribo lo que dice Alondra en el sentido de que creo que la mayoría destacamos la captura. Otra cosa es que hayamos tenido una postura crítica sobre, por ejemplo, la narrativa que se quiso implementar en un primer momento, los desmentidos posteriores, el hecho de que hay que recordar que Fito se le fugó al actual gobierno, claro. Al actual gobierno. Pero bueno, lograron la recaptura. Eso uno. Y dos, lo que se viene, que será el inicio del proceso de la extradición, que será mañana a partir de la primera audiencia en la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué valor tiene con estos datos que explica Alondra el tema de Fito Yadira? Bienvenida, buenas noches. Gracias, Fabricio, buenas noches, qué gusto compartir el panel con colegas tan destacadas. Yo efectivamente quiero irme meses atrás hacia cuando empieza, no cuando empieza, pero cuando tenemos este punto de inflexión en la construcción del discurso alrededor de la figura de alias Fito, que es específicamente su fuga, ¿no es cierto? Una fuga bastante cuestionada, ya, digamos, mientras el actual gobierno estaba en el ejercicio de sus funciones. Después tenemos el momento de la captura. Tenemos estos fenómenos que muy bien los ha descrito Alondra, estas posibles negociaciones, la intervención del gobierno de los Estados Unidos, la intervención de la familia, etcétera. Y eso marca un quiebre en el discurso, ¿no? Y empieza toda esta generación de las dudas alrededor de cuán legítimo o no legítimo es el discurso que se está instalando a través de la captura de alias Fito. Y creo que ahí ingresa un componente que es fundamental entender, y yo me voy, por ejemplo, al concepto del campo y de los hábitos que desarrolla Pierre Bourdieu cuando nos dice que dependiendo, ¿no es cierto?, de las legitimidades que puedan existir, se designan quién tiene el derecho a hablar, desde dónde tiene ese derecho a hablar y para quién se tiene ese derecho a hablar. Y creo que hay, después de este punto de inflexión que es de estas dudas y la generación, digamos, de toda esta corriente, si se quiere, un poco más humorística alrededor de la captura de este personaje, viene un elemento en el discurso que efectivamente siento yo que va a otorgar o que está otorgando esa legitimidad que pudieron generar todos estos momentos narrativos que empiezan desde la fuga de alias Fito en este propio gobierno y que tiene que ver con la solicitud de extradición de los Estados Unidos que ya se ha hecho formal y que efectivamente, como tú lo mencionas, mañana se tiene ya la primera audiencia en la Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué? Porque en esta construcción del discurso viene un halo de legitimidad y esta legitimidad nos está diciendo efectivamente el gobierno del Ecuador se puede mirar, digamos, como o fortalecer en su relato oficial como un gobierno eficaz y que está directamente alineado con el sistema de justicia internacional. Y eso genera una nueva expectativa que probablemente puede generar también una especie de respiro de aire a toda esta historia. Pero estamos hablando de un capo, ¿no? Decía ayer Juan Zapata, que estuvo por acá con el general Freddy Zarzosa, decía que había una cúpula de 4. Entonces tenías a alias Rasquiña, teníamos a JR, teníamos a Fito y teníamos a Leandro Norero. Y resulta que ya no tienes a Rasquiña, ya no tienes a JR, ya no tienes a Norero, los tres abatidos, y te queda solamente Fito. O sea, Fito como la figura emblemática del crimen organizado del Ecuador. Exacto. Y ahí, digamos, hay una construcción de la legitimidad de lo que implica esta captura y de lo que implica esta posible extradición también. Entonces, siento que ahí en ese juego, ¿no es cierto?, de la exposición mediática de este tema va a jugar mucho y va a tener un rol súper importante el tema de la construcción de las legitimidades. ¿Quién es legítimo para reclamar qué? Y en este momento hay una nueva legitimidad dictada por la solicitud de la extradición. Pero evidentemente, digamos, más allá de esa construcción de las legitimidades y la construcción de estas nuevas expectativas de qué va a pasar en este proceso, hay algo que es bien interesante y es cómo empezamos a construir el eslogan, ¿no es cierto?, que empieza a reducir un proceso complejo a un meme político, como ya lo ha explicado Alondra. Entonces, el momento en que el propio ministro Reinberg en sus declaraciones marca esto de buen viaje Fito, lo que estamos haciendo es reducir a un eslogan una complejidad del entramado de lo que implica la violencia, la delincuencia y el crimen organizado en el Ecuador. Y nos olvidamos de temas, o no sé si nos olvidamos, pero en medio de la espectacularización ponemos de lado temas que posiblemente o que probablemente tienen una importancia, no digo mucho mayor que la extradición, pero que tienen una importancia estructural. Por ejemplo, ¿no es cierto?, el tema de cómo se reconfiguran las redes del narcotráfico en el Ecuador, cómo se reconfigura la economía criminal a través de esta captura y esta extradición, cómo volvemos a mirar al sistema penitenciario, un sistema penitenciario que sigue permitiendo la fuga de elementos de alto valor para la Policía Nacional, cómo se están construyendo las nuevas lógicas criminales y cómo se están construyendo las nuevas estructuras de la violencia. ¿Qué opina Grace Jiménez justamente sobre esta panorámica a partir de
la data que muestra Londres y la reflexión de Yadira. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Fabricio. Buenas noches, queridas colegas. Yo feliz, contenta de que este espacio sea liderado por mujeres hablando de política y sobre todo de seguridad. Así que le felicito mucho, Fabricio. Bueno, yo comparto totalmente en lo que las colegas han planteado. Solo tengo algunos matices, ¿no? Que en la comunicación y en la estrategia política el fin justifica los medios, ¿no? Juan Isaza siempre dice que hay que tratar de diferenciar en lo que es una táctica de polémica o una táctica de viralización a una estrategia de comunicación. La estrategia de comunicación es un proceso que analiza el antes, el durante y el después. Y si hablamos del tema de la extradición, tenemos un antes que evidentemente ha generado conflictos porque se escapó en este mismo gobierno. Además, no ha parado la violencia. Hay una crisis de violencia en el Ecuador, una de las más digamos, complejas en lo largo de la historia. Enero del 2025 ha sido el mes que mayor índice de violencia hemos tenido en el país. A su vez, la recriminación de la violencia en los lugares donde emerge mucho más la pobreza, el reclutamiento de los niños del crimen organizado, que hoy son desde los 10 años, era un antes que estaba conocido en el Ecuador desde el 2019 y que ningún gobierno, evidentemente, ni los anteriores, ni los que tenemos hasta hoy, han logrado solventar, han logrado generar una política pública eficaz para que desde la recomposición del tejido social, desde la educación, desde la creación de oportunidades y desde la erradicación de todo tipo de violencia, han logrado parar, ¿no? Y si hablamos del durante, vuelvo y repito, la estrategia de comunicación puede ser evidentemente mediatizada a través de los memes, como ya lo ha planteado bien Alondra, pero al final el fin es el mismo. El gobierno capturó a Fito. La forma, cómo se da, el mecanismo, las herramientas, el vehículo es totalmente diferente. A veces eso lo discutimos quienes estamos en esto que se denomina exactamente. El círculo rojo, ¿no? Nosotros discutimos el cómo, dónde y por qué. Visión. Las personas afuera... No. Y de hecho, se queda con el meme que mencionaba Alondra. Y le ven a Fito. Nos decía Alondra. Y le ven a Fito ya con los 2 ministros y la gente dice, el gobierno nacional capturó y cumplió con su promesa de recapturar a Fito. Y aquí viene un después, ¿no? Que es el post, porque este rato nosotros planteamos lo que nos han tenido conversando durante 2 semanas, a pesar de que hemos tenido Progen, a pesar de que hemos tenido un caso de violación un presunto caso de violación por parte de un asambleísta, la eliminación de la paridad del Código de la Democracia, el tema de la minería en el Ecuador, el tema del caos petrolero, pero nos han tenido 2 semanas conversando sobre el tema de la extradición a Fito y eso al final es un logro comunicacional, pero también un logro político estratégico. ¿Por qué? Porque si se logra desde el Ecuador extraditar a uno de los extraditables, como decían en la época de los 90 en Colombia, que hoy ha sido los 4 que usted ha mencionado, Fabricio, es un triunfo político para el Ecuador, para el gobierno, pero sobre todo es un mensaje para el crimen transnacional. Por eso la extradición hoy ha sido utilizada como una estrategia política, pero sobre todo comunicacional. Déjeme ahí preguntarle a Alondra. Hablamos ya de la detención de Fito. ¿La extradición propiamente dicha tiene otra valoración o está dentro de la misma valoración que usted había mencionado al inicio, Alondra? Sí, ahí nada más hacer una breve precisión en el sentido de que, si bien es cierto el interés de plantear y poner en la agenda el caso de Fito ha sido un interés muy mediático precisamente de periodistas y gente afín al Círculo Rojo, noten estos datos y que va a ayudar mucho a entender que la ciudadanía no se embobece en lo que la agenda dicta y lo que estratégicamente se puede plantear en un espacio comunicacional. La Ley de Integridad Pública, desde el 24 de junio hasta hoy 10 de julio, ha generado la participación de 7,000 usuarios, 14,400 publicaciones, 749,000 likes o me gustas, 115,000 comentarios, 207,000 compartidos y ha logrado generar un debate que supera la audiencia ecuatoriana, porque es una discusión que también ha permeado el interés internacional, 56 millones. Esto evidencia que si bien hay una agenda de interés de comunicar
de forma asertiva y positiva del gobierno, la gente está participando de sus propios discusiones de interés. Y aquí viene un dato importantísimo. Sobre la ley de integridad pública había un primer impacto positivo, que era precisamente esta reforma de sancionar a menores de edad como adultos en casos de asesinato, sicariato y demás. Y ese era el contenido más viral. Pero miren cómo ha cambiado el interés de la ciudadanía, y resulta que la movilización del 3 de julio en la ciudad de Cuenca precisamente logró 18,000 me gustas, 6,000 comentarios y 3,000 compartidos. La gente estaba lista para salir a las calles a mostrar su inconformidad y sobre todo exigirle al gobierno lo que ya anticipó en las últimas horas. Considerar primero el tema de la jubilación, y el segundo tema que está en la mesa y que posiblemente tendrán que corregir es el tema de la evaluación a servidores públicos, que no está claro, y esto muestra que, si bien es cierto, hay una agenda eficiente, propositiva, que es innegable, también la ciudadanía está esperando respuestas, y por eso el correr también del gobierno en corregir lo que se ha cuestionado orgánicamente desde la audiencia. ¿Qué opina Yadira sobre esta reflexión? Creo que es fundamental lo que Alondra está marcando como punto de debate, y es esto de cómo consideramos a las audiencias, o cómo empezamos a ver a las audiencias en esta lógica de la gran producción de los contenidos, y de estos contenidos que además son dictados por lógicas que tienen que ver con algoritmos de la reproducción de la información. Entonces, siento yo que muchas veces estamos tentados como a regresar a esos postulados de, por ejemplo, las teorías de la comunicación en la Escuela de Chicago hace varias décadas, en las que la consideración de las audiencias eran de estas masas sin rostro, a las que perfectamente podías inocularles información por medio de lo que los comunicadores estudiamos en las facultades, que es esta gran aguja hipodérmica que te inyecta información. Y después, digamos, en ese avance de las teorías de la comunicación, fuimos teniendo unas consideraciones especiales hacia las audiencias, es decir, las audiencias no son estas audiencias que no piensan embobadas solamente con los contenidos, sino que tienen efectivamente estas capacidades de instalar su propia agenda más allá de los esfuerzos que se puedan hacer desde los diferentes grupos de poder de instalar los relatos a través de los medios de comunicación, y en este momento a través de las redes sociales. Entonces, creo que es fundamental olvidarnos, o más bien bajar un poco este discurso con relación a que a la ciudadanía no le importa, a las audiencias no les importa, que hay temas que son, que tienen una gran facilidad de ser inoculados, y que hay grandes discusiones que se están olvidando. Porque creo que el momento en el que empezamos a pensar de esa forma estandarizada, empezamos a pensar que solamente la lógica de la producción del contenido funciona, y no es así. Digamos, Ecuador es un país que está profundamente agrietado, y finalmente esas grietas empiezan a arrojar otros sentidos y otras sensaciones sociales, y por lo tanto otras lógicas también de circulación de la información y de generación de estos otros momentos, como por ejemplo el que explica Alondra relacionado con las protestas en el austroecuatoriano con temas de minería. Entonces creo que apuntar eso en medio del debate es fundamental. No estemos tentados a pensar que en la era de la generación de los grandes contenidos o de la producción del contenido, porque así se llama ahora, las audiencias no tienen la capacidad de reflexionar sobre lo que les está pasando, porque también hay el mundo de la realidad más allá de este mundo de la generación del contenido. Grace, y mencionaba también Alondra, saliéndonos del tema de Fito, de la extradición de Fito, mencionaba esta discusión respecto de las leyes económicas y, por ejemplo, los malestares que se han generado, ¿no? Lo de los servidores públicos, el tema de la jubilación, que aparentemente ya se va a corregir, el tema de las evaluaciones a los servidores públicos, que a mí me parece insólito que alguien que tenga 3 satisfactorios va a perder el puesto. O sea, no sé cómo van a medir eso, pero hay amenazas de movilizaciones. Para este viernes la UNE ha ratificado su movilización, para el 16 los estudiantes universitarios. Hay, creo que 18 demandas, al momento que estamos grabando el programa, 18 demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. ¿Eso cómo le abona además a este ambiente que estamos viviendo como país? Grace Jiménez. A ver, como Tom Peters dice, la percepción es la nueva realidad. El Ecuador está viviendo una nueva realidad, una realidad mucho más individualista. Desde el 2019, luego del gran estallido de octubre, la pandemia, la muerte cruzada, todo este fraccionamiento del sistema político en el Ecuador,
la muerte de uno de los candidatos presidenciales, toda la ola de violencia ha generado que de alguna forma la gente tenga este sentimiento de vivir en su propia realidad, en su propia burbuja, en su metro cuadrado, y evidentemente busca contenido, sigue contenido que me interesa o que me afecta directamente. Alondra tiene un dato importantísimo en el tema de la ley de integridad pública, donde se van digamos, a calificar a los servidores públicos. 500,000 servidores públicos activos hay en el Ecuador. 500,000 personas trabajan en el sector público en todo el país. Es normal que esa preocupación se pueda hacer duplicada o triplicada por sus familias, porque seguramente es la única persona que trabaja en su hogar. Y eso ya no genera una preocupación individual, sino una preocupación a nivel familiar. Y eso genera que sea el debate, o sea, el contenido que más le interesa a la gente, ya no solo por conocer qué va a pasar, sino por informarse y hacia dónde caminar, ¿no? Y cuál va a ser también de alguna forma la agenda del gobierno. 2, el tema de la minería, ¿no? Hay causas, igual desde el 2019, que marca un antes y un después en el Ecuador, que la gente comenzó a ver causas mucho más individuales y sobre todo más en los jóvenes, la minería, la paridad, el tema de los derechos, de la diversidad, digamos, los colectivos animalistas, se han convertido en comunidades que de una u otra forma también tienen incidencia en el tema, digamos, en este tema de redes sociales, pero también comunicacional. Ya no vemos grandes movilizaciones en el Ecuador, pero sí vemos movilizaciones digitales. Vemos a gente que está continuamente hablando, vemos a personas que están continuamente opinando, así sea desde su criterio y sin argumentos, pero vemos a la gente que está hablando. ¿Por qué? Porque eso permite la comunicación hoy, que sea en doble sentido. Y eso genera que, como decía Alondra ayer en un espacio, el acceso a la información sea mucho más cercana, mucho más one-to-one, y además el 92% de la gente en el Ecuador tiene acceso al Internet desde un teléfono. Entonces, hay que quitarnos la narrativa de que los ecuatorianos hoy solo buscan seguridad, empleo y el tema de migración. Sí. Son los temas más importantes. Siguen siendo los temas urgentes. Como las primeras preocupaciones. Urgentes. La principal preocupación donde la gente espera una respuesta ya, no mañana, hoy, no pasado, hoy, porque necesita algo mucho más tangible. Pero a su vez, también hay otras preocupaciones que nacen de lo que es la economía, como por ejemplo, si yo soy un funcionario público, ¿cómo me van a calificar y si me voy a quedar sin empleo o no? ¿Cómo va a afectar la minería a una zona del Austro que es totalmente más del 90% garantista en defensa del agua? Y que esa ha sido causas netamente de los jóvenes que hoy están y que son más del 40% del electorado. Entonces ya no hay que, y de hecho la segunda vuelta en esta elección presidencial nos demostró que no solo tenemos que regirnos en datos cuantitativos, sino cualitativos. ¿Qué es lo que quiere la gente y cómo anhela vivir? Porque si hoy se ha presentado un relato desde la presidencia, es este sentido aspiracional a ser como el presidente tipo Bukele, autoritarismo, con autoritarismo, o a su vez esa primera dama que todas las mujeres algún día aspiran a ser. Hablando de lo que está señalando Grace, una sociedad aspiracional, yo le pregunto a Alondra, sí. Por ejemplo, estos reportajes que le suelen hacer en algunos medios a la esposa del presidente, Lavinia Balbonesi, o a ellos presentándolos como el modelo de familia, o el video más recientemente del presidente paseando con su esposa en Capri, mientras acá tenemos otras urgencias. ¿Tuvo o no tuvo impacto en una sociedad que suscribe lo que dice Grace, aspiracional como la que tenemos en el Ecuador? Yo ahí le aumentaría un punto que es importante, y es que, a ver, esta sociedad de consumo transversalizada por este social media que es tan inmediato, no es solo responsabilidad de la clase política esta dinámica de lo aspiracional. Usted tiene TikTokers, influencers que tienen 3 veces mucho más alcance que el presidente Daniel Noboa, que tienen menos de edad que el presidente Daniel Noboa, y que esta facilidad de transaccionabilidad entre la producción de contenido digital hace también que los parámetros de cómo pensábamos la sociedad
en términos generales, hoy esté totalmente desestructurada. Es decir, hoy, por ejemplo, si usted, Fabricio, hace un video viral que supera las 100.000 visualizaciones, créame que no solo va a tener un impacto mediático, obviamente por la audiencia, sino también una retribución económica. Sí tiene mucho. Sí, es influencer, Entonces, es influencer el doctor. esa facilidad de la monetización. Bueno, yo sin ser influencer he tenido un par de ahí de videitos que sí han sido virales. No TikTok, un par, ejemplo, no un par. No, pero Algunitos, evidentemente es así, como dice Alondra. Entonces, esta dinámica de lo que hoy construye, además, una redefinición de la sociedad contemporánea, porque hay un paradigma que está totalmente trastocado y mucha gente dice que es un conservadurismo. No, señores, porque hay una audiencia, como ya lo dijo Grace, joven, que tiene plena claridad de que la garantía de derechos es necesaria. Es decir, ya esa discusión de hace 30 años donde se luchaba por la educación pública y gratuita, era una lucha y una reivindicación fuerte. Hoy las audiencias más jóvenes saben que es un derecho. Y ahí hay un cambio importantísimo en el relato, y eso gracias precisamente a la digitalidad. Quiero nada más ahondar en 2 datos que serán importantes en esta mesa, y es que, por ejemplo, la clase política hoy está totalmente desconectada de los ciudadanos porque solo está pensando en la exposición del marketing electoral y de las próximas elecciones. Y mire un dato que va a ser de mucho valor. La denuncia del asambleísta Díaz sobre este caso de violación ha llegado a 10.8 en audiencia digital. ¿Qué significa eso? 10.8 usuarios de las distintas redes sociales han visto esta noticia o se han informado sobre esta noticia. 10.8 millones o cómo es? Millones. 10.8 millones. Desde el 7 de julio hasta el 10 de julio. Estamos hablando de un impacto brutal en muy pocas horas. Sobre esta discusión, el 91.55% de los comentarios, publicaciones o interacciones detectadas son negativas. ¿Y usted cree que es correcto, bajo una lógica, digamos, incluso de empatía, esta posición dogmática de cierta estructura partidista, donde sale a defender el proyecto político por encima de la integridad de una menor? Esa es la gran desconexión de los políticos. Y voy a citar este caso de la RC, pero también voy a citar un caso particular sobre el actual gobierno. La noticia de la extradición de Fito logra, porque son 2 noticias que salieron al mismo tiempo. Par. La extradición de Fito logra 29 millones en audiencia digital. Es decir, 29 millones de usuarios han hablado. Esta es obviamente una noticia no solo de impacto nacional, sino internacional. Tenemos a México, a Colombia, a algunos países. El Washington Post también. Esta noticia, CNN en español, y se han generado 103,000 me gustas, 18,000 comentarios y 18,000 compartidos. Pero esta noticia tiene un debate muy importante, y es que la ciudadanía está con un temor que el gobierno todavía no responde, que es saber, ¿usted cree que el crimen organizado se va a quedar de manos cruzadas ante esta noticia? Tienen días para actuar. ¿Cuál será el plan inmediato del gobierno nacional para control carcelario? ¿Cuál es el plan para controlar los niveles de inseguridad que posiblemente se dispararán en las próximas semanas? Sobre todo, protocolos de seguridad en escuelas y colegios. Hay un temor que el gobierno no entiende y no logra todavía conectar con la audiencia, y es que, a ver, la cultura de las novelas narcos elevan muchísimo las preocupaciones. Así es. Más cuando hay un proceso además de detención inmediata, y el sistema de educación público hoy por hoy está en crisis y se niegan a poder hacer una línea de ejecución rápida y declarar en crisis. Los menores son extorsionados, hay agresiones de tipo sexual dentro de las aulas, y esos son los debates que están en redes sociales, pero el gobierno no quiere escuchar, y sale la ministra a decir que hay miles de docentes y que apenas 200, es decir, en proporcionalidad es un margen mínimo los que están siendo vacunados, pero los datos dicen otra cosa. Y creo que también hubo una declaración desafortunada de la ministra cuando de alguna manera dijo: el que con lobos se junta aprende a aullar. Yo conversé con la ministra hace unas 2 semanas y le hice esa reflexión. Ella me dio la explicación, pero yo le decía, me pareció un desatino esa declaración, porque creo que no se compadece, muy lejos de la empatía con lo que está pasando en el Ecuador. Y ese es el gran debate hoy. La gente, yo lo decía hace un par de meses en otro espacio, los ciudadanos están movilizándose de manera, en principio, por este golpe individual que siempre golpea, pero también por esta necesidad colectiva de que venga una desatención de la clase política. Y ahí usted ve 2 momentos claramente que disparan audiencia, y que los operadores que deberían tener vocerías eficientes, coherentes, salen a disparar cualquier cosa y generan un malestar latente. Lo de Santiago Díaz, Yadira, esto puede marcar un punto de inflexión, en cambio, saliéndome del ámbito del gobierno, para la oposición representada en el correísmo. Debería, Fabricio. O sea, con la cifra que presenta, 10.8 millones de personas y la mayoría con comentarios negativos.
más allá incluso de eso, es que es una cuestión creo que de moral principios y efectivamente moral y ética, pero más allá de eso creo que debería ser un punto de inflexión para replantearse estos grandes relatos también que se han construido desde la oposición. Eh, Frente a una situación tan cruda, tan tenaz como la que se está presentando ahí, que es la de una presunta violación a una niña, primero que ni el relato puede seguir siendo igual, pero después la consideración y la reflexión tampoco debería seguir siendo igual. Creo que esto es un llamado de atención no solamente a la revolución ciudadana, sino a todas las lógicas partidísticas y a las estructuras partidistas en el Ecuador y a los movimientos políticos y a los movimientos sociales, de en qué medida estamos permitiendo la legitimación y la legitimidad de ciertas figuras y de ciertos discursos también. Entonces creo que esto, digamos, más allá de el escándalo y más allá de que se quede o no se quede una cierta cantidad de días en los titulares y más allá de que exista una audiencia que está pendiente de analizar esta situación, la discusión real aquí es cómo esto puede marcar y debería marcar un punto de inflexión en cómo se están articulando las lógicas y las ideas de los partidos políticos y de los movimientos sociales y de cómo necesitan empezar a comprender mejor los tiempos en los que estamos viviendo, cómo necesitan comprender mejor que ahí hay unas luchas históricas, es decir, las luchas de las mujeres, las luchas de género y las luchas también por la protección de niñas y adolescentes es una cosa que ha tenido una efervescencia importante en los últimos años, producto precisamente de la movilización, sobre todo de los colectivos de mujeres alrededor del tema. Por lo tanto, hacer oídos sordos o no hacer caso o circunscribir esto solamente a que es una pugna de poder o que es la construcción de un relato sensacionalista para mirar las lógicas del poder es una lectura equivocada de lo que está pasando. De todas maneras, a mí me llamó la atención, para cerrar esta parte, porque tengo que hacer un corte, Grace, sí me llamó la atención. Si yo miro los antecedentes, y esto lo comenté también esta semana en la radio sobre todo, que esta vez el correísmo no cerró filas. O sea, hubo el comunicado, hubo una reacción, me parece muy tibia, de Luisa González, pero hubo una declaración mucho más potente de Viviana Veloz. O sea, Viviana Veloz ya no habló de separación, sino de expulsión. A diferencia de lo que pasó en su momento con el caso de la amnistía a Floresmiro Villalta, o el caso del papá de Jorge Glass Viejó, o el caso de la denuncia del ex asambleísta Verónica Guevara sobre violencia intrafamiliar. Su pareja era otro legislador de RC que luego pasó a ADN en el periodo anterior. Digamos, ¿eso de alguna manera no le ayuda a la RC en este momento tan complejo? A ver, la gran deuda que tiene el Ecuador con las luchas sociales, en general desde todos los ámbitos, ha sido la justicia. Porque no solo estamos hablando de una decisión o de una táctica política de decir, le vamos a desvincular para que no nos salpique y que el resto de asambleístas retiren el apoyo a la ley porque no quieren que les salpique, más no, porque evidentemente tuvieron la coherencia de leer la ley y solventar en cómo está hoy garantizados los derechos de los niños y de las niñas. Hay que entender que también es un problema no solo de los partidos, que estoy totalmente de acuerdo, de las formaciones a los cuadros políticos, sino también de quienes están eligiendo a los partidos para que sean sus representantes provinciales o sus autoridades electas, sino que también del sistema de justicia. Desde el 2018 hasta la fecha se reportaron 52,000 casos de violencia sexual. El 80% son de personas cercanas, del entorno familiar, no padres, madres, amigos pero solo 2,100, o sea, el 4% tuvieron sentencia de los 52,000 casos. Es decir, hoy en el Ecuador hay un problema, no solo de una crisis social, hay una total desconexión y una total desprotección a los niños, niñas y adolescentes. Y ese debería ser hoy por hoy la agenda del correísmo. Más allá de saber si el señor Díaz es bueno o malo, se tomó la foto con Correa, era el que le persiguió a cierto periodista, lo cual rechazo totalmente. Salir de la burbuja de X y poner los verdaderos problemas sociales sobre la mesa, que hoy no están afectando solo a nuestra generación, sino 5 generaciones siguientes. Ese es un problema que tienen ellos. Pausa y regreso con el segundo tramo y último tramo del espacio en esta charla con nuestras invitadas Yadira Aguagallo, Grace Jiménez y Alondra Enríquez, aquí en Revelaciones. Otro tema que me imagino, y ya nos va a presentar la data Alondra seguramente, que desató la conversación digital, tiene que ver con el asambleísta de 18 años, dibujante. Yo tengo un criterio, lo expresé públicamente, me parece que lo del dibujo
podemos cuestionarle, pero de ahí, o sea, a utilizar esto como tema de fondo me pareció una exageración, una banalidad. una sanción. Pero lo que se develó después de eso, porque fue el dibujo el que terminó provocando toda una controversia al enterarnos de que no solamente él, o sea, él tiene su parentela en la asamblea, no en su despacho, pero sí en otros espacios. Acá decía David Tapia, un analista político que estuvo el otro día, eso se llama nepotismo cruzado, nepotismo camuflado, algo así, y otros legisladores también tienen a su parentela en la asamblea. Esto, el tema del posible nepotismo y el asambleísta del dibujo Alondra, ¿cómo reacciona la gente a nivel digital? Yo conversaba precisamente sobre también estos dobles debates en lo que sucedió con Dominique Serrano, en el sentido de que, por ejemplo, también la postura similar a la de usted tuvo la periodista Janedy Nostroza, en el que ella también decía, están poniendo mucha atención en algo sin trascendencia. Sin embargo, note lo que pasó con ese caso particular. El video se rueda asimismo a las 11 de la mañana, la semana anterior, del día martes, y empieza a rodar el video. Ya al inicio los cuestionamientos empezaron siendo por un margen de educación. Si hay una persona hablando... No puedes estar haciendo dibujos. Correcto. Entonces, el debate inicial fue términos de la educación que se requiere en un espacio mínimo de comunicación. A eso del día miércoles a las 5 de la tarde, el debate empieza a tener primero más fuerza, pero trastoca otros temas muy sensibles de la ciudadanía. Y esto genera un espacio de inconformidad en relación a ADN porque se vincula directamente con el desempleo. ¿Y qué dice la gente? Me parece inadmisible que un asambleísta con un sueldo de tal número, que no tiene título universitario, que no tiene ni siquiera la experiencia, estando en el cargo no sea responsable de asumir el cargo en función de lo que la ciudadanía le demanda y le exige. Y ahí se desata la discusión y el malestar colectivo. Y ya pasó del dibujo, per se, de ser una falta de respeto, a ser el dibujo de un perfil que no tenía las competencias mínimas y que ahondaba en esta desconexión del gobierno, de que hoy la gente, además de lo que ya dijo Grace, que es verdad, hay una agenda urgente, pero también hay una agenda que tiene que ser respondida a través de política pública. Y al actual gobierno se le sigue olvidando que esto es necesario. Los bonos tienen... O sea, es una estrategia comunicacional que tiene inicio y tiene fin. No siempre se puede usar y no siempre son eficientes, porque la ciudadanía exige ya respuestas. Ante la crisis que hoy hay sobre empleabilidad, ahí se desata el malestar de la gente y empieza a haber estas reacciones de exigirle al presidente Nils Olsen, que además comunicacionalmente, para haber sido cuestionado de la manera que fue cuestionado el 14 de mayo, mucha gente decía no tiene el carácter, no sabe, no tiene la preparación, ha operado de manera muy eficiente un espacio que además es un entorno de constante disputa. Y él responde inmediatamente ante el caso de Dominique Serrano y procede en función de lo que marca la norma, es decir, remitir al CAL y que el CAL emita la sanción respectiva. Pero adicional a eso, a las pocas horas del día jueves se desata precisamente ya este tema de la relación familiar que existe en la asamblea y nuevamente opera de manera muy eficiente. En casi menos de 72 horas, Nils Olsen y dice, ok, aquí hay una sanción inminente. ¿Ese fue un tiempo adecuado, 72 horas? ¿No se demoró demasiado? No, porque de hecho la respuesta de Nils, en realidad justo verificaba ayer que conversaba con usted, cuántas horas se demoró, fueron 17 horas. Allá. Y está bastante bien manejado en el sentido de que sobre la agenda de la discusión de Dominique Serrano y su relación de parentela en el legislativo, también hubieron otros temas que estaban en la conversación en redes y había que ver si crecía o no crecía y si era oportuna la respuesta. Sin embargo, por eso genera una inconformidad y la ciudadanía exigió respuestas, porque hay un gran número de profesionales hoy en el Ecuador con título de cuarto nivel, con innumerable experiencia, no solo académica, sino profesional, que se encuentra en el desempleo. Y resulta indignante que por esta relación de familiaridad o padrinazgo se devele una red de corrupción a ese nivel. Y este tema particularmente sí elevó muchísimo la inconformidad. Alrededor de 15.4 millones de ecuatorianos participaron en el tema y en el caso de Dominique Serrano. La medición corresponde al martes 1 de julio hasta hoy 10 de julio y vemos que sobre todo la participación por interacciones era del 72.88% de negativismo. Y noten esto. Alrededor de 94,000 comentarios se registraron y estos comentarios expresaban precisamente con tanto profesional muy bien preparado cómo es posible que sucedan estas cosas. ¿Cómo lee toda esta controversia generada en torno a Dominique Serrano y las cifras que acaba de presentar Alondra Enríquez y Adil?
digamos, desde la lógica de la construcción de los discursos, siempre van a haber los juegos de los antagonistas y de los protagonistas, ¿no? Y entonces estamos en este momento viviendo en una lógica de la producción de esos antagonismos y de esos protagonistas en el país que es extremadamente fuerte, y que cada producción de un antagonista merece la respuesta inmediata de su correspondiente protagonista. Entonces, en ese juego, digamos, caemos absolutamente todos, es decir, para un culpable siempre necesitamos buscar un defensor y viceversa. Y entonces creo que cuando estamos afianzados muchísimo en esa lógica, en la construcción de los antagonistas, ¿no es cierto? Como si el país fuese un escenario de teatro y necesariamente tenemos que instalar ahí la lógica del antagonismo. Cada vez que suceden cosas como estas, un asambleísta haciendo un dibujo que más allá, digamos, del debate de si estuvo bien o estuvo mal, empieza a ser un hecho aprovechado por cualquier persona. Esto es algo que nosotros llamamos zona de funcionalidad, es decir, cómo ubicamos funcionalmente a esa persona, a ese antagonista o a ese hecho en particular en un espacio en el que todos pueden hacer leña del árbol caído. Y efectivamente eso es lo que ocurrió en las primeras horas de este suceso, y evidentemente frente a eso, frente a esa lógica de esa zona de funcionalidad que estaba representando Dominique Serrano para la oposición, para la construcción de la conversación pública, para la construcción de la conversación digital, evidentemente se requería una respuesta. Y la respuesta, digamos, más allá igual de si catalogar de si fue una buena respuesta o una mala respuesta, es efectivamente primero la solicitud de la sanción y después esto de develar una trama un poco que va más allá del fondo que solamente un asambleísta haciendo un dibujo en medio de una sesión de una comisión, que es efectivamente evidenciar que existen más de 40 funcionarios que tendrían parentescos familiares trabajando dentro de la asamblea, y la solicitud del presidente del legislativo, Nils Olsen, de la reforma a los estatutos de talento humano interno de la asamblea para que esto no se haga. Una respuesta que lo que hace es identificar cómo se está construyendo el antagonista, qué se está diciendo de ese antagonista, y responder al discurso no solo con discursos, sino responder al discurso con acciones. Y eso es algo que corresponde evidentemente a una estrategia, a cómo se construyen las estrategias no de comunicación, sino de gestión de una crisis. Cuando estás gestionando una crisis tienes que identificar si estás frente a un relato o si estás frente a un hecho. Y estás frente a un hecho evidenciado por la contratación de estas 40 personas dentro de la asamblea. Por lo tanto, tienes que responder con un hecho o con una acción concreta que no solamente es un llamado de atención, que no solamente es una indignación, que no solamente es evidenciar que las actitudes del asambleísta Serrano estuvieron bien o mal, sino responder con una acción. Y eso tiene un efecto importante. Más allá de si es un efecto bueno o malo, es un efecto porque genera esta sensación de que se está dando una respuesta frente a una necesidad planteada. Por lo tanto, veo ahí, digamos, en esta situación una lógica de administración de la crisis mediante la identificación de frente a qué estamos y con qué tipo de acciones tenemos que responder. Y en este caso no se ha respondido solamente desde el discurso, se ha respondido también desde una acción concreta. ¿Eso querría decir que la lógica de respuesta fue la correcta? ¿Desde tu óptica? Digamos, en términos de mirarlo como una administración de crisis, sí, evidencio el conflicto que esto está causando, evidencio cómo esto se está convirtiendo en un posible antagonismo e inmediatamente respondo con una acción. Ya después valoraremos si la acción es efectiva o no, si corresponde o no corresponde, claro, si va a solucionar el tema de fondo o no va a solucionar el tema de fondo. Pero digamos, en la construcción narrativa de la administración de crisis, esa es la secuencia lógica que debe seguir. Claro, porque por ejemplo, como dice Yadira Grace, yo le decía esta semana, y porque conozco obviamente las lógicas de contratación en la función legislativa, resulta que unilateralmente la Asamblea puede terminar los contratos con los servidores legislativos. Entonces el presidente no precisa pedir la renuncia. Simplemente tiene que disponer que la administración legislativa dé por finalizados esos contratos. Pero comunicacionalmente, evidentemente, tiene un impacto. ¿Gestionó adecuadamente la crisis, Olsen? Me sumo al análisis de Yadira, pero matizo un poquito más desde un enfoque de no ver el árbol, sino el bosque, ¿no? El árbol, evidentemente, es el hecho del asambleísta Serrano es verdad, del asambleísta que desencadenó ciertos problemas que son un secreto a voces, no solo en la asamblea, sino en la función pública. El hecho del nepotismo no solo se da en el legislativo, se da en todas las funciones del Estado, incluso en los bandos medios mínimos. ¿Por qué? Porque evidentemente para la gente, y eso también lo dice el Latinobarómetro, 9 de cada 10 personas no creen en la política. Entonces
nos pone a quienes hacemos política o quienes estamos en el marco de la política ya ven, todos son iguales, son de la misma calaña, la política es para los familiares y la política es una mafia. Entonces, para mí el verdadero problema que tal vez no lo está viendo el presidente del legislativo no es el hecho centrado, o tal vez esa podría ser la estrategia, para mí debería ser una estrategia paralela, porque es el hecho, pero también la realidad. El hecho es a un asambleísta que no tiene formación política, que no tiene instrucción en un sistema parlamentario, que tal vez no tiene ni siquiera un proyecto legislativo claro o cuál va a ser su papel directo dentro de su curul, además a la realidad que es que el Ecuador del 2024 al 2025 se aumentó el desempleo de 3.6 al 4.2, según lo que decía el Banco Central. Eso es una realidad de fondo que también debería dar una respuesta. Segundo, la falta de formación política en los jóvenes que están en la Asamblea también debería ser una respuesta comunicacional política, porque a la política se responde con política. Entonces, muy bien, fue una respuesta asertiva o no al momento, pero no cambia la realidad que está viviendo. Mañana va a pasar otra cosa con tal vez un asambleísta joven, sino tal vez con un asambleísta que ha sido reelecto y que está haciendo un dibujo y que también es parte del nepotismo, pero no solo en la asamblea, sino que también ha pedido favores políticos y que tal vez seguramente está metido en las declaraciones patrimoniales de los 110 informes de la Contraloría. Entonces, no hay una respuesta política a un hecho mucho más amplio de cómo evitar que esto suceda. Es como el sistema judicial. Somos punitivos, pero no restaurativos. Y solamente para terminar, porque se me quedó en el aire una pregunta que le hacía a Londra. Yo le preguntaba si esta imagen aspiracional del presidente y de la esposa del presidente han tenido un impacto digital. Tal vez. Y por eso yo le Pero digo en la data. O sea, lo que pasa es que no es solo el presidente y Lavinia Balbonesi. Hay hoy un interés mediatizado por la influencia de las redes sociales en recomponer el rol de la familia. O sea, no nos podemos quedar solo en Noboa y en Lavinia Balbonesi. Esa era mi pregunta. Y ahí nada más para precisar el por qué hoy la familia es importante. Es que hoy para los ecuatorianos, para los latinoamericanos, la familia es esencial porque la ruptura que se da en esta estructura, que no es la familia tradicional burguesa de mamá, papá, hijos, sino la estructura de recomposición de cuidado de niños, niñas y adolescentes, ¿por qué es tan emergente? Por lo que acaba de decir Grace, porque hay un Estado ausente, hay un Estado sin visibilidad de política pública y garantista de niños, niñas y adolescentes que están expuestos a escenarios de riesgo y de crisis latente de violencia. Entonces, este concepto familia, que además sí lo capitaliza muy bien Daniel Noboa, no es suficiente para decir que su rol expuesto desde el lado familiar no le va a librar de su rol tal vez ineficiente de cuestionamientos de su rol como gobierno. Eso no va a pasar y yo lo decía claramente que no es un cheque en blanco la popularidad en redes versus la popularidad de la gestión. Así es. No hay evidencia científica, tampoco va a haber datos que digan que por ser muy buen influencer la gente te va a amar y así seas del peor gobierno, no va a pasar. Más vale la gestión bien atada de una buena comunicación, pero de la eficiencia de la estructura estatal que hoy exigen los ecuatorianos y este rol de la familia hoy es tan trascendental porque desde el efecto también del COVID y de los innumerables muertes que además golpearon más a hombres que a mujeres, es indispensable para la sociedad ecuatoriana el respeto también a esto que es familia y que se entiende en sus múltiples dimensiones y que es otro factor que la clase política hoy no entiende. Y le añado un datito adicional, porque también hay un arquetipo que el ecuatoriano busca del 59% del protector, del proveedor, del padre de familia, del fuerte, la figura mesiánica, y aparte que el Ecuador es presidencialista, entonces necesita esa figura de poder, de toma de decisiones que no lo tuvo Moreno, que no lo tuvo Lazo y que en los últimos periodos no lo tuvo Correa. Yo que iba a preguntar, Yadira, a propósito de eso, no lo tuvo Moreno, no lo tuvo Lazo, pero Lazo permanentemente hacía presencia con su esposa, hablando justamente del valor de la familia que decía. Eso no tuvo el mismo impacto. Lo que pasa es que ahora vivimos algo que se conoce como la estética de lo terso. El filósofo coreano alemán Byung-Chul Han tiene un maravilloso libro en el que desarrolla cómo ahora las estéticas que predominan en la construcción de los imaginarios sociales, incluso de los imaginarios políticos, porque la política es estética, es ante todo un juego estético, es este imaginario de lo terso, es decir, sin grietas, sin filos, todo redondo, todo perfecto. Y esa estética se construye como una forma de legitimación. Entonces, cuando tú miras
Y efectivamente Grace y Alondra manifestaban este frame de la construcción del padre poderoso, que ya George Lakoff lo determinó también cuando decía hay dos grandes framings en la construcción del mundo político en los Estados Unidos, que es el padre protector, pero al mismo tiempo este padre que es un poco más suave, digamos. En esa construcción de la estética de lo terso, digamos, este lifestyle, Novoa, calza perfectamente, ¿no? Porque tienes la imagen de la familia perfecta, la imagen de padres, hijos vestidos correctamente acorde a la ocasión, sin ningún rastro de grietas. Y el peligro de creer que eso es suficiente para hacer política, para gobernar un país y para ganarse la legitimidad de los gobernados, digamos, de la ciudadanía, es que esa tersura siempre va a tener un problema, y el problema principal es la negación del conflicto. Y cuando empiezas a negar el conflicto, desconexión de la te realidad. Desconectas completamente de la realidad. Y Ecuador es un país que está agrietado por todas partes. Ecuador no es un país terso, Ecuador no es un país liso. En Ecuador la estética y la lógica de lo terso puede funcionar para los momentos instagramiables o del TikTok, pero va a llegar un punto en el que esa tersura empiece a ser agrietada por lo que realmente nos convoca como ecuatorianos y por los problemas y por los grandes desafíos que estamos viviendo. Nada más un punto. Y ahí ya no hay estética que vaya a calzar. Súper rápido lo que decía 30 Karina, segunditos. era Lavinia Balbonesi representa no la estructura y la construcción de la mujer tradicional de hace 40 años. Es una mujer que es mamá, pero es empoderada, tiene su proyecto ANA, es empresaria, tiene su marca O sea, digamos, personal. perdón, puede ser odiosa la comparación, pero Lavinia Balbonesi no es María de Lourdes de Lazo. Ya usted lo hizo más rápido. A eso me 30 refiero, segundos. por hacer esa comparación, insisto, no quiero ser peyorativo, pero es por este ejemplo que está poniendo. Lavinia también tiene muy buen equipo de comunicación que le expone desde los estándares de las mujeres que hoy todas aspiramos a ser, que es la independencia, no solo económica, sino también de decisión. Correcto, para el debate queda eso. Alondra, Grace, Yanira, gracias por el tiempo, interesantísima charla, valoro mucho que hayan asistido a esta invitación. Audiencia querida, nos reencontraremos mañana, un abrazo para todos.